Un detalle muy importante que podemos observar en este texto es, estando en la condición de hombre. El Señor Jesús era 100% Dios y gracias a eso Él pudo lograr cumplir la misión que debía cumplir, con poder, resucitando. Pero también era 100% hombre y eso nos quiere decir que Él padeció en la cruz como padecería cualquier hombre. Los dolores que todos tendríamos, los dolores que Él no evitó sentir y se humilló a pesar de ser el mismo Dios. El Cordero que sufrió
el capítulo 3 de Daniel podemos observar cómo 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, son enfrentados a una gran prueba. Una prueba que debía determinar si realmente confiaban y tenían fe en su Dios o ante el temor inminente rechazaban su fe. Aún así podemos ver cómo ellos se mantienen firmes y sin importar la situación que se enfrentaban, ellos permanecieron fieles a Dios y fueron echados en el horno de fuego. Pero allí, estando entre las llamas, estando en medio de una situación de la que no tenían escapatoria por motus propio, hasta el mismo Nabucodonosor reconoce y se da cuenta del poder de Dios, de que Dios permaneció allí con ellos, de que no los abandonó a pesar de la situación, de que Él se mantuvo a su lado, a su mismo lado, para acompañarlos y ayudarlos a sobrevivir en una prueba de la que no podrían haber escapado si no era con Él. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Aguas uniste mi pasado, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré, iba al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás, hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí, hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, hay uno más entre las llamas, oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás,
siempre estás. Hablando más entre las llamas, quiero estar junto a mí. Hablando más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que mi interior no quede duda de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. En Efesios 2:8 podemos observar cómo nosotros por gracia somos salvos, un regalo que Dios nos da. La única forma de obtener la vida eterna, la única forma de poder ser salvos es por la gracia que Dios tuvo para con nosotros. Pero no solo se queda ahí, sino que va más allá en 2 Corintios, haciéndonos entender que esa gracia no solo nos regala la salvación, sino que también, gracias a esa gracia, nuestras debilidades no son para Dios un obstáculo, sino que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios nos enseña y nos ayuda a fortalecernos, a superar esas debilidades y a lograr el verdadero objetivo y formarnos como Él quiere a cada uno en nuestra vida. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial que quita mi culpa. Perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más sin pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección, allí el cerebro se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado.
sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Y finalmente en Efesios 3, 20 al 21 nos hace exaltación del poder de Dios, de que no solo es poderoso para poder hacer todas las cosas, sino que también es detallista para hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más de lo que nosotros podemos desear. Y esa tiene que ser nuestra motivación día a día, de que sin importar las situaciones que vivamos, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, sin importar las cosas que superen lo que nosotros podemos hacer humanamente, tenemos que confiar, tenemos que tener fe de que Dios es poderoso, no solo para todas las cosas, sino también para lograr más allá de lo que nosotros podemos imaginar y lo que podemos pedir. Confiemos en Él. Todos necesitamos
Buenos días, hermanos. Vamos a compartir en esta mañana algunos pensamientos en la palabra del Señor con relación a una de las palabras que figura justamente en las Escrituras, que tiene un valor, una diferencia con lo que nosotros vemos y escuchamos y muchas veces recibimos del mundo, que es la palabra obras. Vamos, antes de comenzar la meditación en la palabra, tener una breve oración pidiendo al Señor que nos acompañe en estos momentos al abrir su palabra y escuchar su voz. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder compartir juntos estos momentos. Gracias, Señor Robert, te damos porque a pesar de las restricciones que estamos atendiendo por esta pandemia, tú, Señor, has dado esta oportunidad, este medio para poder juntos compartir un mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Y, Señor, rogamos no solamente nuestra capacidad para entenderlo, sino también rogamos a ti, Señor, por nuestra voluntad y nuestra decisión de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Rogamos en esta mañana por aquellos que están pasando por distintas pruebas y dificultades, como también por las personas, especialmente los hermanos, que están más afectados por estas pandemias, en especial los que están en la salud, como también aquellos que por esta circunstancia están pasando por inconvenientes económicos. Señor, los ponemos todos en tus manos, sabiendo de tu provisión y cuidado, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos el día de hoy, como dijimos, tener algunas reflexiones con relación a lo que significa la palabra obras, qué es lo que Dios nos dice sobre las obras. ¿Sí? En muchas ocasiones, sin duda, hemos hablado de que no es por obras que nosotros podemos ser salvos, pero sin embargo nos dice las Escrituras que el Señor nos ha preparado para buenas obras. Es lo que justamente leemos en Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 es un texto que todos nosotros conocemos y podemos casi decir de memoria, pero vamos a leerlo y vamos a continuar porque tiene un objetivo esta salvación que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice en Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero hemos sido salvos para hacer obras, que es lo que también encontramos en dos pasajes en 2 Timoteo. Primero en 2 Timoteo 1:9, allí el apóstol nuevamente hace referencia a nuestra incapacidad por nuestra cuenta de ser salvo cuando dice que el Señor quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y luego en 2 Timoteo 3, 16 y 17 también leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos entonces, como ya sabemos, que no somos salvos por obras, no hay nada que nosotros por nuestra cuenta podamos hacer para ser salvos, pero que somos salvos para hacer obras. Y acá en el texto de 2 Timoteo, dice que
que estamos enteramente preparados para toda buena obra. Y es un desafío para nosotros porque muchos de nosotros sabemos, nos reconocemos limitados, reconocemos nuestras limitaciones naturales, ya sea físicas, intelectuales, emocionales, para toda buena obra. Porque pensamos que obviamente para eso significaría, sin duda alguna, poder cubrir todos los posibles ministerios en la iglesia, lo cual el mismo Señor nos encargó de decirnos que no es así, que cada uno de nosotros como miembros, Él nos ha puesto en un lugar con una función específica, con una eficiencia para hacer esa tarea que solamente nosotros podemos hacer. Cada miembro del cuerpo cumple con su tarea, con su función de una forma extraordinaria. Nada está mejor diseñado para hacer esa tarea que ese órgano cuyas células, todas y cada una de ellas, está enfocada a hacer una tarea específica para bien de todo el cuerpo. Y eso también ocurre en la congregación. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado a hacer una tarea que solamente nosotros podemos hacer. No importa cuán visible o cuán notable pueda ser esta tarea, sin embargo el Señor nos ha llamado a hacerlas. Pero hay un conjunto de tareas, un conjunto de objetivos que el Señor nos ha puesto en común a todos los creyentes. Sin importar nuestras capacidades, sin importar nuestra historia, sin importar nuestras limitaciones, nuestras virtudes, nuestros defectos, el Señor nos llama a una serie de obras, a una serie de acciones que son comunes a cada uno de nosotros. Y seguramente podrá haber más que ellas, pero me gustaría para esta mañana tener una pequeña regla de memorización, hacer un pequeño acróstico sobre aquellas tareas, aquellas acciones que el Señor nos ha puesto a hacer cada uno de nosotros y que toma como base la palabra obras, ¿sí? La primera de todas ellas es orar. El Señor nos envía a cada uno de nosotros un mensaje muy, muy claro. Nos dice que cada uno de nosotros debemos orar y hacerlo sin cesar. Eso es lo que nos dice justamente 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Un texto que seguro vino a nuestra memoria enseguida. Orar sin cesar, pero sin embargo hay una serie de textos adicionales que podemos en esta mañana también considerar para ver la importancia de esta obra, de esta tarea que el Señor nos ha puesto delante. En Filipenses 4:6 nos dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué interesante esta frase que nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿No es que Dios las sabe todas acaso? Obviamente Él es omnisciente, pero esta frase nos invita, o mejor dicho, nos obliga a reconocer que el Señor va a obrar o va a dar por recibida o por pedida esta petición si nosotros expresamente la ponemos delante del Señor. Y muchas veces creo que es una gran falencia de parte nuestra. Cuando tenemos un problema, una dificultad, con mucha facilidad pensamos que la podemos resolver por nuestra cuenta. Y no la ponemos delante del Señor. No ponemos delante del Señor todas y cada una de las cosas que hacen a nuestro diario andar. El Señor nos pide justamente que sean conocidas delante de Él nuestras peticiones, que nos acerquemos a pedirle, que nos acerquemos a tener esta comunicación con Él en forma regular, en forma espontánea, en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Justamente dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo. O sea, si hay algo que Pablo nos anima, nos alienta a hacer es justamente que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué importante tarea nosotros tenemos como hijos de Dios, cada uno de nosotros, de hacer todas y cada una de estas cosas. Que en el día de hoy, por amor al tiempo, no vamos a detenernos en el significado de cada una de ellas, pero sí está claro que el Señor quiere que lo hagamos por todos los hombres, por las autoridades, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hermanos en la congregación, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. Todos los hombres deben estar presentes en nuestras oraciones, cada uno de ellos por distintos motivos. Dando gracias, muchas veces nos olvidamos de dar gracias por lo que el Señor nos ha provisto
pero también rogando y pidiendo e intercediendo por cada uno de ellos. Porque nos dice el Señor justamente que cuanto mayor comunión tenemos con Él, cuanto más oramos, más le conocemos, al igual que obviamente que leer la Biblia y congregarnos, y vamos a saber orar y vamos a poder hacer esta tarea con mejor desempeño. Como todos sabemos, la práctica es la que hace al maestro. Si nosotros no obramos, no oramos, no vamos a poder orar todo lo bien que el Señor quiere que oremos. No vamos a poder depositar en Él todas nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, de la manera que Él quisiese que nosotros lo hiciésemos. Entonces, este primer punto de la obra que el creyente tiene, una de las tareas que tiene, podemos recordar esta mañana, es la de orar. Orar, el Señor nos llama como tarea a todos como una buena obra. El siguiente punto que podemos mencionar para seguir con el acróstico es que el Señor nos llama a bendecir. Lamentablemente a veces hemos visto que esta palabra se usa con mucha asiduidad o mucha frecuencia por determinadas personas y parece ser a veces simplemente una forma de salutación. Nos perdemos a veces en la costumbre de ver lo que esto significa realmente, esto de bendecir. Tenemos varios aspectos que vamos esta mañana a mencionar. El primer aspecto, obviamente, como creyente, es que nosotros, todas las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser de edificación, como dice la Escritura. Que nuestra boca sea para bendición, para bendecir, para hablar bien. Y obviamente eso deja de lado toda otra opción de murmuración, de chismerío, de malas conversaciones, como escuchamos en las Escrituras, que muchas veces podemos ser propensos a hacer. Pero hay una tarea, obviamente esto común a todos los creyentes, sin duda todos nosotros somos proclives y tenemos la natural tendencia a no hacerlo, a no bendecir, a no pedir la bendición del Señor para otros. Pero hay una tarea relacionada con bendecir que también todos nosotros podemos en esta mañana hacer. El Señor nos ha capacitado para hacer. Dice en Génesis 22:18 que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y es lo que vuelve a decir en Gálatas 3:8 el apóstol de Pablo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición, hoy por hoy, es nuestra responsabilidad extenderla. Hoy por hoy la forma en que nosotros bendecimos o debemos bendecir es justamente dando a conocer la justificación por la fe que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, tenemos cierta anuencia o renuencia a predicar, nos da miedo, nos da vergüenza, pero es una tarea, es la buena obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Y como todas las tareas, como toda obra, como dijimos con la oración, el Señor nos habrá de proveer los medios para poder hacerlo y iremos mejorando cada día más. Hoy quizás con otros medios distintos a los que pensábamos antes, pero sin duda el Señor nos llama a bendecir, a ser de bendición, porque podemos darle a los demás la buena noticia de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos llama a bendecir, no solamente a hablar bien, a desear el bien de los demás, sino justamente qué mayor bien podemos desear para aquellos que no conocen al Señor que predicarles el Evangelio. El Señor pondrá delante de nuestro cada día aquellas personas que sinceramente en oración habremos de pedirle que nos guíe a predicarle. Dice justamente eso, ¿verdad? En Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicad a toda criatura. Y en Romanos 10:14 el Señor justamente nos llama a reflexionar cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no ha creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Este es el desafío que tenemos hoy, aún en esta circunstancia de reclusión, porque el Señor habrá de darnos los medios y las oportunidades para hacerlo. Es el desafío nuestro, reconocerlo y ponerlo en práctica. La siguiente palabra que ponemos en esta mañana asociar a este acróstico es la de renunciar. Y renunciar, y hay muchas cosas en las cuales sin duda podemos renunciar, pero una de las cosas que más sin duda nos carga el corazón es la de renunciar a querer que las cosas siempre sean como nosotros pensamos que sean. El apóstol Pablo, un hombre dedicado y consagrado al Señor, en un momento dado tuvo que renunciar a su idea de ser librado de su aguijón. El Señor le dijo en justamente 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él renunció a su proyecto. Él renunció a su aspiración de ser librado de esta prueba. Porque el Señor dijo que justamente esa limitación, ese problema, esa dificultad, era lo que Él usaba para mostrar su poder. Lo que Él le permitía recordar a Pablo de que Pablo era finalmente un siervo del Señor. Y que el Señor sabía y conocía cuáles eran las debilidades y flaquezas de Pablo, y que justamente cuando más Pablo se apoyase en esa realidad y confiase más en el Señor habría de usarlo para que su poder se manifestase. Y sin duda nosotros cada día tenemos que renunciar a muchas cosas. Renunciar quizás a nuestros puntos de vista, renunciar a un capricho que tenemos, renunciar a aquello que el Señor nos llama a renunciar, y para que su poder se manifieste a través nuestro. Justamente en 1 Pedro 5:7 el Señor nos llama a que echemos nuestra ansiedad, renunciemos a nuestra ansiedad, que renunciemos a nuestra preocupación y la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Renunciar es una tarea que cada uno de nosotros debemos día tras día hacer. Como justamente decía Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Y nosotros también, día tras día, tenemos que luchar para que el Señor viva en nosotros y no seamos nosotros los que vivimos nuestra propia vida. Es una de nuestras obras de todos los días, para cada uno de nosotros renunciar. La siguiente palabra que podemos asociar sin duda a la obra que Dios quiere para nosotros es la de amar. Él quiere que amemos, que nos amemos unos a otros, como nos dice el Señor justamente en Juan 13:34, cuando les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. Y en Romanos 12:10 también nos dice el apóstol, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El Señor nos está llamando justamente a amar. Y es difícil amar porque, como vemos y sabemos, tenemos que amar a personas que muchas veces no somos amables, no somos muy fáciles de ser amados, y con facilidad se nos hace difícil, vaya la redundancia, el amar a otros. Pero no cabe duda que para poder amar es necesario en primer lugar justamente reconocer que es el amor de Dios a través nuestro el que debe ser manifestado.
Y que cuanto más conozcamos a Dios y más veamos lo que Él es y lo que nosotros somos para Él y lo que los demás son para Él, más fácil es que nosotros podamos amar. Y también debemos amar, y una tarea que como toda obra necesita práctica, porque dice que cuando amamos, junto con otras cosas, estas cosas no nos van a dejar quietos. Cuando realmente amamos a otras personas, vamos a preocuparnos y vamos a sentir la necesidad de poder brindarle lo que el Señor quiere a través nuestro. Es lo que nos hace deducir el pasaje de 2 Pedro 1, 5 al 8. Porque Pedro aquí a los hermanos le dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El amor es entonces un elemento para que nosotros nos movamos, para que nosotros nos preocupemos en llevar el fruto que el Señor quiere que llevemos. Amar es lo que el Señor nos pide que hagamos y que lo hagamos justamente en forma práctica. Que no como lo enunciemos solamente, sino que lo pongamos en práctica, como hemos leído, prefiriéndonos unos a otros. Y la preferencia uno las evidencia a través de los hechos, a través de las acciones, a través de las actitudes. Que el Señor nos ayude justamente a poner en práctica esta obra de amar, que cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado a hacer en nuestro lugar, en esta familia, en este barrio, en este mundo. Y la última palabra para obras, vamos a asociarla con sostener. Y sostener, uno de los significados que tiene es la de mantener, al perseverar. Y este también es un gran desafío, porque nos habla de disciplina, nos habla de renunciamiento, nos habla de priorizar, nos habla de darle valor y darle importancia a las cosas desde la óptica de Dios. Justamente el Señor nos llama a perseverar en la oración en Colosenses 4:2. Dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Efesios 6:18, lo mismo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También el Señor nos llama a perseverar en la bendición o en la predicación, ¿verdad? Porque nos dice en 2 Pedro 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también el Señor nos llama a renunciar cuando el salmista habla en Salmos 5:3 diciendo: oh Jehová, de mañana oirás de mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Todos los días él buscaba escuchar y sentir la guía del Señor. Ponía delante de él sus peticiones, ponía delante de él sus dudas, ponía delante de él sus angustias, pero lo hacía esperando justamente la respuesta del Señor. Y qué decir, obviamente, de amar. No podemos amar un momento y después al otro momento dejar de hacerlo. El Señor nos pide que nos amemos unos a otros, que con el amor con el que el Señor nos ama, amemos a los demás, y así como el Señor día tras día nos prodiga de su amor, de su cuidado, de su protección, de su disciplina, de su consejo, nosotros también seamos instrumentos suyos todos los días para amar y para llevar su mensaje a los demás.
En esta mañana entonces brevemente vemos todas las obras que el Señor ha puesto delante nuestro para hacer. Nos ha puesto, aún en estos momentos de restricciones físicas, porque sin duda alguna todas y cada una de estas acciones y obras que tenemos en el día de hoy no están limitadas ni por el tiempo ni por el espacio. Podemos todos los días orar al Señor, todos los días podemos bendecir a otros, ser de bendición para otros. Todos los días podemos y debemos renunciar a aquello que nos priva de poner al Señor en primer lugar. Debemos también día tras día amar y día tras día resistir, como en nuestra posición, sostener día tras día esta tarea, esta obra que el Señor nos ha puesto delante nuestro. Y como dijimos al principio, la palabra obras es una palabra que muchas veces se entiende mal. Y muchas veces todavía nos encontramos que pensamos que necesitamos hacer algo para que Dios acepte nuestra situación. Que algo tenemos que hacer para compensar a Dios. Algo tenemos que hacer para poder estar a cuenta con Él. Y el Señor nos lo dijo. Y cuando nos vemos en nuestro espejo y nos vemos en nuestra vida, vemos que por cada cosa que podamos nosotros quizás presentar como algo bueno, para el Señor no es más que una simple falta, un simple trapo sin valor. El Señor nos salva por gracia. Y en esta mañana, si hay entre algunos de los que estamos compartiendo este mensaje, esta duda de saber si el Señor acaso me acepte o me acepta, si acaso he sido reconciliado con Él. Recordemos que el Señor, justamente como hemos leído, Él nos ha dicho que somos salvos por gracia. No hay obra que yo pueda hacer, no hay oración, no hay mensaje, no hay dedicación ni amor que yo pueda hacer que tenga ningún valor si primero no reconozco mi falta delante de Él y arrepentido le he pedido perdón a Dios por mis pecados. Si hay en esta audiencia, en estos momentos, alguien que está aún sin la certeza de que al partir de este mundo Él habrá de recibir la bienvenida de parte de Dios en la eternidad, no dude de reconocer su incapacidad de obrar para que Dios haga esa atención y que justamente por gracia de la muerte del Señor Jesús en la cruz pueda pedirle perdón a Dios por sus pecados. Que en esta mañana entonces al finalizar podamos todos nosotros agradecer al Señor por la obra que hizo por nosotros en la cruz y agradecerle porque aún siendo nosotros tan limitados y tan imperfectos, Él nos ha elegido para hacer buenas obras, para tener un propósito en la vida, para tener un objetivo eterno y trascendente, que es la de ser testigos suyos en este mundo. Y obrando cada uno de nosotros en nuestro lugar, con nuestras capacidades, con nuestro entorno, pero todos y cada uno, sin duda, pudiendo hacer cada una de estas tareas que el Señor nos ha nombrado, o que hemos visto en esta mañana, porque el Señor nos ha capacitado para cada una de ellas y que la habremos de hacer cada vez mejor cuanto más practiquemos. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe esta semana. Que tengan una buena tarde.